Bueno, muchas gracias por venir a todas y a todos aquí un sábado por la mañana y vamos a hablar efectivamente de lo que es la dimensión político-institucional del vegetarianismo y el veganismo. Vamos a estructurar la ponencia en tres ejes fundamentales, ¿no? Primero, por qué es importante respaldar el veganismo y el vegetarianismo desde las instituciones. Luego vamos a hablar un poco de los avances que hay en distintos países alrededor del mundo. Y luego, por último, vamos a hablar un poco de qué podemos hacer nosotros para que tenga la relevancia en las instituciones que merece, ¿no? Vamos a empezar primero por qué es lo que... ¿Se ve? Sí. Vale. ¿No se ve entonces? Bueno, vamos a hablar primero de las tres patas que son más importantes para la política, para las instituciones, para los partidos políticos, que son principalmente la salud, el medio ambiente y el respeto animal, ¿no? En cuanto a la salud, vemos que tenemos un problema de obesidad global, globesidad se le puede llamar también, que si veis, os fijáis, está mayoritariamente distribuido en los países del llamado primer mundo, ¿no? lo más desarrollado. Las implicaciones de alimentación y la enfermedad, bueno, pues cada vez están más claras, está relacionado con muchos tipos de patologías y se habla de que tiene incluso más importancia que el alcohol o el tabaco a la hora de incidencia de enfermedad y de mortalidad. Por supuesto, también tenemos el último informe de la Organización Mundial de la Salud, donde deja bien claro los riesgos que tienen los distintos tipos de productos cárnicos, sobre todo los procesados, ¿no? El riesgo de cáncer que tienen. El incremento de obesidad en los últimos años ha sido, bueno, una barbaridad. Tenéis el caso de Estados Unidos, que es el más paradigmático, y es algo que realmente se le está yendo de las manos a las instituciones, ¿no? Porque esto tiene muchas implicaciones económicas, sociales, sufrimiento de la gente, y bueno, pues ahí el veganismo y el vegetarianismo puede ser un revulsivo para ponerle freno a todo esto. Un estudio del National Academy of Science, el NAS, indicaba que si se adoptase una dieta con una restricción de productos de origen animal, se podrían ahorrar incluso unos 753.000 millones de dólares alrededor de todo el mundo, o sea que la implicación es bastante importante. Luego está el tema de los antibióticos, la resistencia a antibióticos que ocurre en la ganadería intensiva, porque al estar hacinados tanto los animales como los pescados en la acuicultura, tienen que aplicarles cantidades crecientes de antibióticos y se crean resistencias a estos antibióticos. La Organización Mundial de la Salud ya está hablando de una era post-antibióticos, o sea que tiene una implicación también a este nivel bastante importante, lo que es el consumo exacerbado de productos de origen animal. Y luego también tenemos un problema de agrobiodiversidad. Esto quiere decir que cada vez tenemos menos diversidad en cuanto a plantas, en cuanto a vegetales, en cuanto a alimentos. ¿Por qué? Porque la industria, si os fijáis en la animación, a la industria lo que le ha ido interesando es enfocar cada vez más el consumo a unas pocas variedades. La FAO habla de que el 75% de la población humana basa su alimentación en 12 variedades de plantas únicamente. Esto también tiene una implicación en la salud. Si os fijáis al final en la animación, se ve como la gran mayoría son plantaciones de soja. Esto es para los piensos para alimentar al ganado intensivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tiene implicaciones en salud, ¿no? La mayoría es patata procesada, tomate. Y bueno, pues al convertir nuestros campos en fábricas, pues la uniformidad ha traído esta falta de diversidad y de color en nuestros platos, ¿no? Que también se traduce, y esto es todo interesado por unos intereses económicos y empresariales que hay detrás, que son muy claros y muy poderosos además. La proporción de consumo de proteína animal en el mundo está totalmente disparada. Os fijáis, son las mismas zonas que hablábamos antes de la obesidad. Australia, Europa, Estados Unidos, Canadá y emergiendo también la India y Sudamérica. El consumo, por ejemplo, en Estados Unidos es una barbaridad, hablamos de más de 90 kilos de carne al año por persona, algo totalmente inasumible a nivel medioambiental, de salud y demás. La proyección de consumo de carne va a ser un aumento brutal, sobre todo en Asia, y es algo que, bueno, pues que las autoridades, incluso de allí, están intentando ponerle freno, como vamos a ver más adelante.
Está también, aparte de los temas de salud, están los temas de respeto animal, ¿vale? Que es algo que también tiene un interés creciente en la sociedad, y los políticos, como le ven rédito electoral, pues también se están haciendo eco de ello. Y por último, el tema medioambiental, ¿no? El tema medioambiental para mí es la clave para que el vegetarianismo y el veganismo cobren una mayor proyección social. ¿Por qué? Porque el tema del cambio climático tiene unas implicaciones socioeconómicas brutales. Esto quiere decir que los políticos, cualquier persona que acceda a una institución, tiene que tener en cuenta los costes del cambio climático y de la destrucción de ecosistemas. Y esto viene muy ligado con el consumo exacerbado, exagerado de productos de origen animal que hay ahora. Entonces es por el lado medioambiental por el cual se va a poder seducir, en mi opinión, se va a poder seducir más a los políticos, instituciones, asociaciones y a la sociedad en general, a la sociedad civil en general, a la ciudadanía. Bueno, la extensión de hielo global está en mínimos históricos, nunca se había registrado así. Esto tiene muchas implicaciones en cuanto al clima. Los mares, por acidificación, es decir, por haber más concentración de CO2 en la atmósfera, se acidifican los mares, suben las temperaturas, y también tiene muchas implicaciones en nuestra fauna marina. Y también las zonas muertas oceánicas, zonas muertas en los litorales de las zonas del primer mundo, sobre todo, como podéis ver. Son zonas donde no crece nada, prácticamente no hay diversidad animal, porque la contaminación de los fertilizantes de síntesis, industriales y demás, los han dejado, digamos, secos. Algo muy parecido a lo que está ocurriendo aquí ahora mismo con el Mar Menor, que lo han destrozado y ahora es probable que ni siquiera se pueda volver a recuperar, ¿no? Bueno, pues estas implicaciones. Esto también afecta a nuestra alimentación. ¿Cómo afecta el cambio climático y la destrucción de ecosistemas a nuestra alimentación? Pues cada vez hay menos rendimiento en los cultivos. El año pasado, por ejemplo, el almendro, el olivo perdieron hasta un 20%. Hay menos disponibilidad de agua. Esto quiere decir que van a incrementarse los precios. No quiere decir que vaya a desaparecer de momento ningún tipo de alimento, pero sí se van a incrementar los precios. Y luego hay un tema que es la tendencia oculta, que se llama, que es al haber más concentración de CO2 en la atmósfera, los vegetales tienden a producir más azúcares y menos vitaminas y menos minerales, porque además hay menos transpiración, chupan menos agua de las raíces y demás. O sea que hasta tenemos unos productos alimentarios, unos alimentos de menor calidad, también por tema del cambio climático. ¿Y cómo afectan nuestros alimentos? ¿Cómo afectan nuestros alimentos al cambio climático y a la destrucción de ecosistemas? Pues de forma muy clara. El 60% de la pérdida de biodiversidad en Europa es debido al sistema agroalimentario. La pérdida de biodiversidad nos afecta a nosotros también. No es solamente que los animales desaparecen, sino que al no haber especies marinas, especies anfibias, al cargarse ecosistemas, los nutrientes que han fertilizado nuestras tierras de toda la vida dejan de movilizarse desde los océanos, y dependemos de la petroquímica, de la extracción mineral y demás. Vale. Entonces, bueno, pues nuestro sistema alimentario también tiene una implicación clara en todo esto, ¿no? Y centrándonos un poco más en el tema, bueno, el embalaje también, por supuesto, pero vamos a centrarnos un poco más en el tema de la carne, ¿no? Los piensos con los cuales se alimenta la ganadería intensiva provienen sobre todo de Sudamérica, provienen de la soja transgénica, de los cereales transgénicos, y esto tiene una implicación porque al ser un monocultivo intensivo industrial tiene mucha implicación en la deforestación, en el cambio de uso de suelos. Esta deforestación provoca inundaciones, afecta a las poblaciones de allí y tiene una dependencia tremenda con el petróleo. Nuestra alimentación es adicta al petróleo, depende muchísimo del crudo en cuanto a transporte, en cuanto a producción de fertilizantes, y en cuanto a embalaje, en cuanto a mecanización. Dependemos muchísimo del petróleo. Si os fijáis, el consumo de petróleo por persona en Estados Unidos es sobre todo para comida, por encima de los coches y de los hogares. Para producir ganado intensivo, bueno, pues ahí tenéis una imagen bastante elocuente, bastante gráfica. Es de lo que más consume energía, la producción sobre todo de ganado vacuno. Los precios de los alimentos están muy ligados a los precios del petróleo. Esto tiene implicaciones también para las desigualdades alimentarias. El hambre que sufre mucha gente en muchas partes del planeta es también debido a esto, ¿no? Es algo de lo que también tenemos que intentar salir, ¿no? El tema de los piensos viajeros, como os comentaba, van del sur, sobre todo de los países del sur, aquí a Europa. En Estados Unidos tiene su propia producción, pero bueno, tiene las implicaciones que tiene de fertilizantes, como os comentaba, de transporte y demás.
El consumo de agua también es exacerbadísimo en el tema del ganado industrial, y si os fijáis, comparado con el consumo de agua para producir vegetales o frutas, bueno, pues la diferencia es abismal, ¿no? Entonces, es algo que hay que meterle mano sí o sí, no nos queda otra. Y me voy a centrar un poco más en el tema del metano. El tema del metano que producen los animales, algunos más que otros, las vacas producen mucho más que los cerdos, y los cerdos más que las aves, por ejemplo, pero bueno, las vacas en el rumen, las bacterias del rumen en su propia digestión van generando este metano. Parece una tontería, pero al haber muchísimas vacas y al producir tantísimo metano, esto está afectando al cambio climático. ¿Por qué? Porque el metano, aunque es un gas que dura muy poco en la atmósfera, tiene muchísimo poder de calentamiento global, 86 veces más que el CO2 en un rango de 20 años. Si hacemos una medición a 20 años, tiene más poder de calentamiento global, 86 veces más que el CO2. ¿Esto qué quiere decir? Que para los objetivos que hay ahora mismo de reducción de temperatura, de no superar los 2 grados centígrados de temperatura global que había en la era preindustrial, ¿no? Que es el acuerdo que hay ahora de la cumbre de París, ¿no? De la COP21. Pues para no superar esa temperatura, el metano es muy interesante, porque si se logra promover un cambio de dieta, podría ser muy rápido esta mitigación del cambio climático y podríamos amortiguar esa subida de temperatura de forma muy rápida, mucho más rápida que con el CO2, porque la transición energética o la transición de transporte tiene otras implicaciones y está siendo mucho más lenta, pero este tema podría ser mucho más rápido, agarrándonos a otro tipo de dieta y reduciendo, por tanto, las emisiones de metano al haber menos demanda de este tipo de ganado, ¿no? También está el tema de los purines, sobre todo el ganado porcino intensivo, que aquí en Cataluña, por ejemplo, es una barbaridad, ¿no? Están concentrados miles y miles de cerdos en poblaciones muy pequeñas. Es imposible gestionar estos residuos y, según el síndic de Greuges, que es el defensor del pueblo catalán, ellos han hecho unas mediciones y el 40% de las aguas freáticas, de las aguas subterráneas en Cataluña, están contaminadas con nitratos provenientes de los residuos de este tipo de ganado. Esto tiene una implicación muy grande porque es el agua de la que dependemos, ¿no? El agua dulce. La cabaña porcina ha aumentado en nuestro país un 20% en 5 años, en los 5 últimos años. ¿Por qué? Porque se la traen del centro de Europa, donde tienen una legislación medioambiental mucho más endurecida, unos controles mucho más duros, y se la traen aquí porque los controles y la legislación es más laxa. Y claro, al final los purines nos los comemos nosotros, ¿no? Bueno, la ganadería en Estados Unidos es una barbaridad, la ganadería intensiva, con todas las implicaciones que ello tiene en maltrato animal y incluso en calidad alimentaria, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente hay otros tipos de producción de ganado de menor impacto, integrado en los cultivos y demás, pero en cualquier caso que nadie piense que eso puede ser la solución, porque sea cual sea el tipo de producción cárnica que haya, hay que reducir el consumo actual sí o sí. Eso es ineludible y no se puede regatear. Entonces, por mucho que haya otro tipo de ganadería o se promueva otro tipo de ganadería, que yo también estoy muy a favor, eso no quiere decir que no haya que hacer cambios de estilo de vida muy importantes para lograr acometer los objetivos climáticos que hay, ¿no? Ahora mismo puestos sobre la mesa por los organismos internacionales. Entonces, estamos viendo que las implicaciones que tiene el ganado en cuanto a emisiones, en cuanto a cambio de uso de suelos, deforestación, consumo de agua, destrucción de fauna, desplazamiento de poblaciones autóctonas, etcétera, etcétera, esto quiere decir que hace totalmente insostenible el sistema alimentario y el sistema dietético tal y como está planteado hoy en día. Entonces hay que hacer una transición dietética, como está promoviendo incluso la propia Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud. Y una transición dietética quiere decir hacia formas de consumo que impliquen una reducción drástica de productos de origen animal. Como podéis ver, el impacto ambiental de las distintas opciones dietéticas es muy, muy diferente. El meat lover, que es el primero, el que ama más a la carne, bueno, pues las emisiones de CO2 son mucho mayores que las del ovo-lacto vegetariano y las del vegano, ¿no? Si os fijáis, las emisiones provenientes de cada tipo de alimentos son muy distintas. Las carnes rojas tienen unas emisiones mucho más altas que, por ejemplo, la producción de vegetales. Los lácteos y los huevos, bueno, pues también tiene su impacto ambiental, ¿no?
Esto está estudiado, ¿no? Hay muchos estudios, todos ratifican que no solo por salud, sino por impacto ambiental, las dietas vegetarianas y veganas son las más interesantes. No obstante, también hay estudios de la Academia Americana de Nutrición, que también indican que hay ciertas excepciones en las cuales una dieta vegana o vegetariana mal llevada, con alimentos viajeros, con alimentos que vienen de la otra parte del mundo, refrigerados y demás, también puede tener un impacto ambiental bastante considerable, ¿no? Porque si os fijáis, por ejemplo, este tofu, que lo podéis encontrar en cualquier supermercado, está plagado de sellos ecológicos, el nacional, el de Castilla-La Mancha, etcétera, etcétera. Pero, si os fijáis abajo del todo, pone en pequeñito agricultura no UE. Eso quiere decir que esta soja, si llamáis al departamento de calidad, normalmente viene de China, de Brasil, de sitios muy lejanos, a veces refrigerada, en avión, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso también, fijaros en eso, porque, bueno, según Amigos de la Tierra, viajan de media 5.000 kilómetros los alimentos hasta llegar a nuestro plato. Entonces, bueno, cada vez hay más iniciativas en pos de la soberanía alimentaria. Tened en cuenta, por favor, este tipo de consumo más local, más respetuoso con el entorno, con los trabajadores, productos frescos de temporada y que promuevan el desarrollo de nuestro medio rural. Y, por supuesto, si vosotros que conocéis las ventajas de las legumbres, es algo que es un recurso muy bueno proteico y también medioambiental, porque son capaces, es una planta, bueno, un poco específica las legumbres por las bacterias que tienen, y son capaces de retener nitrógeno atmosférico, con lo cual también nos ayudan a mitigar el cambio climático, y además están riquísimas, ¿no? Si las cocináis en un buen puchero y demás, no hay ningún problema. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Bueno, pues porque hay fuertes intereses de la industria. La OCDE, la Unión Europea o el Departamento Estadounidense de Agricultura reparten millones y millones de dólares a la industria cárnica todos los años. En Estados Unidos, casi 2/3 de las subvenciones que se dan al sistema alimentario son para la industria cárnica. Entonces pasan cosas como esta, ¿no? Este hombre, que era presidente hasta hace poco del panel intergubernamental para el cambio climático, el famoso IPCC, que es de lo más respetado en estos temas, bueno, pues como podéis leer, indicaba pues que le han golpeado en la cabeza por sugerir que hay que comer menos carne, y ha sido blanco de esta industria tratando de desacreditarle. Rajendra Pachauri, bueno, pues sigue dando guerra con estos temas, y muy bien que hace, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver un poquito qué es lo que se está haciendo alrededor del mundo para darle mayor peso al vegetarianismo y al veganismo en las instituciones. Tenemos también, bueno, pues que vemos que esta implicación cada vez es mayor, cada vez está entrando más en el debate público. Porque hay un clamor en la sociedad. Esto ya no es cosa de una moda, ya estamos hablando de millones de personas. En España, el único informe así que hay un poco más o menos serio habla de 4 millones de personas que han reducido el consumo de carne. En Alemania estamos hablando del 10% de la población vegetariana, son millones de personas, hay 900.000 veganos en Alemania. En Inglaterra es muy fuerte el movimiento por los derechos de los animales. Entonces, esto es algo que las instituciones ya no pueden mirar para otro lado. En la Unión Europea, por ejemplo, está el artículo 9 de la Convención Europea por los Derechos Humanos, que habla de la defensa del veganismo y del vegetarianismo como un credo, ¿no? Y de ahí se han podido sacar algunas sentencias judiciales favorables. Por ejemplo, un preso en Inglaterra que tenía que trabajar con unas tinturas de origen animal, bueno, pues apeló a este artículo 9 y al final pues no le obligaron a hacerlo, ¿no? Bueno, son pequeños resquicios, pequeños encajes legales que pueden servirnos de ayuda. Y bueno, la Unión Europea también habla de que es muy necesaria la transición dietética, no solo por temas de salud, sino por la urgencia climática. En Alemania, que es uno de los sitios donde más se está moviendo todo el tema institucional, el Partido Verde ha llegado a proponer que se vendiese carne solamente una vez a la semana en la restauración colectiva. Algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Quizás no una vez a la semana, quizás eso fue muy ambicioso, quizás había que empezar por 2 o 3 días, pero es algo que hay que hacer, porque si os fijáis aquí en España, el menú del día tiene un animal muerto en cada plato. O sea, es muy difícil, no hay opciones vegetarianas casi en ningún lado, y esto es algo que hay que normalizar. Es decir, no puede ser que todas las opciones de primero y todas las de segundo tengan algún producto de origen animal. Esto es insostenible. Es insostenible para la salud, para el medio ambiente,
y es algo que urge hacerlo. Bueno, la presión de la industria cárnica tiró para atrás esta propuesta en Alemania. También se filtró las intenciones que tenían para la cumbre climática de París. Tenían intenciones de reducir el consumo de carne, de dar recomendaciones a la población alemana de reducir el consumo de carne en un 50%. Este informe se filtró, la industria cárnica puso el grito en el cielo y se retiró esa recomendación, ¿no? Entonces, bueno, un poco triste. El Parlamento alemán, no obstante, ha aprobado, bueno, aquí tenéis que tienen el primer supermercado vegano de Europa, está en Alemania, el tema de las carnicerías y la restauración colectiva, como os comentaba, y han conseguido en el Parlamento, han creado un grupo para darle una definición, una definición oficial a la alimentación vegana y vegetariana, de cara a que pueda estar certificada y que pueda estar etiquetada correctamente, ¿no? Con la famosa etiqueta de la V. Esto es difícil que tenga encaje en Europa porque al ser solo en un país y no ser en todos, pues no está claro que lo puedan llevar adelante del todo, pero bueno, ellos ya están encaminados y están haciendo presión para que la Unión Europea lo adopte también. No obstante, yo no recomiendo mucho los productos procesados, aunque sean veganos o vegetarianos, ¿no? Porque suelen tener muchos ingredientes insanos y bueno, pues tampoco es lo más interesante, ¿no? Vamos a ver en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos tenemos a Arnold Schwarzenegger, el exgobernador de California, que nos recomienda que por lo menos seamos la mitad de la semana vegetarianos, por temas medioambientales, ¿no? Él está muy concienciado, ha promovido mucho tema de transición energética en California, y bueno, él advierte mucho este tema, ¿no? En Estados Unidos también se han modificado las guías alimentarias por la presión de la industria cárnica. Pero no obstante, ellos sí reconocen en sus guías alimentarias oficiales que comparando dietas omnívoras o dietas con alto consumo de carne con las vegetarianas, pues el impacto medioambiental es muy diferente. Y el propio gobierno ofrece una guía oficial vegetariana, ¿no? para que la gente tenga una referencia oficial. Tenemos en Inglaterra el caso de Kerry McCarthy, que es una parlamentaria inglesa, que es la que hizo la famosa declaración esta de que los que consumen mucha carne deberían ser tratados por el gobierno como los fumadores. Ella lo dijo, es muy impactante, pero no deja de tener razón. Quiero decir, si tiene un coste sanitario enorme el fumar tabaco y se avisan las cajetillas y hay todas unas campañas gubernamentales avisándolo, ¿por qué no se va a hacer lo mismo con la carne? La idea de esta mujer es esa, es presionar al gobierno para que haya campañas que animen a restringir el consumo de carne, incluso a pasarse al veganismo y al vegetarianismo, ¿no? De hecho, donde más avanzada está la legislación ahora mismo en Inglaterra. Han creado, hace unos meses, el año pasado, han creado un grupo en el Parlamento británico, un grupo en el que participan todos los partidos políticos y que ya está trabajando para darle un encaje legal al vegetarianismo y al veganismo, una guía saludable de vegetarianismo y veganismo, una guía para el etiquetado, tanto de alimentos como de fármacos, y convertir el veganismo y el vegetarianismo, darle un estatus de creencia para que sea equiparable al resto de creencias o de opciones de vida, ¿no? Para que la persona que quiera desarrollar su vida teniendo esta opción, que es mucho más que una opción dietética, pues lo pueda hacer con todo el encaje legal y que se le dé la cobertura que se le tenga que dar en su trabajo, en el colegio, cuando caiga enfermo en un hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es en Reino Unido donde más avanzado está. Luego tenemos otros países, ¿no? Donde también se está trabajando mucho en este sentido, pero de forma más tímida, ¿no? Tenemos en Irlanda que están haciendo recomendaciones en favor de la reducción del consumo de carne. En Holanda las guías oficiales de nutricionistas y las guías oficiales de recomendaciones dietéticas hablan ya de cifras concretas de no superar los 350 gramos semanales de carne roja por temas medioambientales y de salud. En Dinamarca han puesto un impuesto especial a la carne, en Suecia también hay un impuesto especial, diferenciado además, las carnes que contaminan más pagan más, y también animan a pasarse al vegetarianismo por lo menos 2 veces a la semana en Suecia. En China directamente han contratado a Schwarzenegger y a James Cameron y han sacado unos vídeos muy majos por YouTube porque tienen el ambicioso objetivo de reducir al 50% el consumo de carne para el 2030.
porque claro, ellos tienen un problema muy serio con esto, se está incrementando muchísimo, están importando vacas de Australia incluso por avión, bueno, haciendo cosas totalmente surrealistas, y el gobierno por lo menos tiene la intención de ponerle freno. En Finlandia también se están haciendo cosas parecidas. En Italia, desgraciadamente, tenemos a esta parlamentaria de Forza Nueva, que la habéis oído, la Ley Sabino, que bueno, pues como toda persona ignorante, la ignorancia pues causa rechazo, ¿no? La gente que no... El desconocimiento muchas veces causa rechazo, ¿no? Y que es lo que le pasa a esta señora, ¿no? Que se agarra un caso de un niño que fue ingresado porque su madre no diseñó bien la dieta vegana, y se agarra ese caso para pedirle a los pediatras que denuncien cuando se encuentren casos de niños que adopten este tipo de opciones dietéticas, ¿no? Algo que es, bueno, pues una auténtica barbaridad, ¿no? Y quieren equipararlo al abuso infantil. O sea, bueno, algo que no tiene mucho sentido. ¿Y en España qué estamos haciendo? Bueno, pues en España hay mucho por hacer, desde luego, sobre todo en la atención primaria. Somos el único país de Europa que no tiene incorporados a los nutricionistas y dietistas en la atención primaria. Esto es súper importante porque es imprescindible que toda la población tenga la mejor información posible y todos puedan ser accesibles, todos la puedan tener accesible, es decir, que no tengan que pagar para poder saber cómo diseñar bien este tipo de dietas, que tampoco es muy complicado, pero hay que tener unas pequeñas directrices. Tenemos el tema de la suplementación de B12 en este país, hay varios productos reconocidos por el Sistema Sanitario de Salud, pero los médicos no lo suelen prescribir a no ser que vean una carencia. Es decir, si tú vas con tu opción dietética, normalmente no te lo prescriben. Eso es algo que también tiene que cambiar, ¿no? Que no se tenga por qué acudir a la industria farmacéutica privada, cuando aquí tenemos suplementos de B12 ya admitidos por el Ministerio de Salud. Y tenemos también el tema de los comedores públicos. Los comedores para mí son motores del cambio, porque en el momento que a los chavales les introduces este tipo de opciones dietéticas, acostumbras sus paladares, es ya mucho más fácil que el trauma entre comillas, cultural que supone toda esta transición dietética se hace mucho más suave, ¿no? y sea todo mucho más fácil. Bueno, esto es lo que os comentaba de los nutricionistas, como comenta Alexis Carrel, es muy importante. Y tenemos el tema de Barcelona. En Barcelona, que se ha declarado Veg Friendly, porque han hecho una guía de todos los locales y restaurantes veganos y vegetarianos, y han creado lo que se llama el Veg Point, que es un centro de encuentro de emprendedores, ONGs, gente muy sensibilizada con todo esto, para darle una salida pues, de negocio, de sensibilización, campañas de información y demás. Y luego, por último, vamos ya finalizando, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues nosotros lo que podemos hacer como sociedad civil, vamos a ver, la sociedad cada vez está más concienciada con todo esto, con lo que es una alimentación sana y sostenible, cada vez lo tiene más claro, cada vez tiene más claro que la comida tiene que ser saludable, tiene que ser sostenible, tiene que ser accesible a todos, lo de la producción local, todo lo que os comentaba antes, y se están organizando la población en distintos países, de abajo hacia arriba, porque lo importante aquí es librar la batalla cultural por un nuevo sentido común. De eso se trata también intervenir en política es intervenir en la vida pública, como se está haciendo, por ejemplo, en este foro, ¿no? Este foro es hacer política, desde luego. ¿A qué me refiero? Pues a trabajar más, profundizar la soberanía alimentaria mediante el asociacionismo, la divulgación, exigir rigor a los profesionales sanitarios, la protesta, la movilización, el voto, escoger la estrategia y la táctica que cada uno considere más idóneo, porque no todo vale para cada momento y cada lugar, ¿no? Entonces, escoger la táctica y la estrategia más idónea en cada momento. Tenemos la suerte de que una alimentación saludable y sostenible puede y debe ir perfectamente de la mano y, de hecho, si sabemos aprovechar ahora mismo si podemos conjugar y amplificar los anhelos que hay ahora mismo en la sociedad, que son muy claros, es muy probable que podamos darle la vuelta a todo este sistema alimentario y es muy probable que podamos conseguir que se haga esta tan necesaria transición dietética, pues mediante foros como este, mediante la acción individual. El consumo también es muy importante, pero tengamos en cuenta que el consumo, las acciones individuales tienen un techo de cambio muy limitado y que hay que acudir también a la acción colectiva. Y por último, también de arriba hacia abajo, es decir, desde las instituciones hacia la sociedad. Tiene que haber una simbiosis continua entre la sociedad civil,
entre la ciudadanía y las instituciones, como está ocurriendo ahora poco a poco en algunas comunidades autónomas, en algunos municipios, donde sí hay un feedback continuo con la sociedad civil para ver cómo se pueden ir implementando este tipo de opciones de vida, que también son opciones dietéticas, porque ya os digo, es como un win-win, es algo que nos interesa a todos y es algo que espero que lleguemos a conseguir algún día. Y bueno, con este es mi final, me podéis encontrar en el blog Con la comida no se juega, como os han indicado antes, y espero que os haya resultado interesante.